Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el tema de Incoterms con nuestro grupo de Estefanía Echeverría, Luis Otero, Laura Borges y mi persona, Ana Cecilia Ortiz Goitia. Tenemos el contenido donde vamos a tratar el tema del comercio internacional, qué son los Incoterms, las funciones, su importancia y los tipos. Ok, para empezar con estas diapositivas, tenemos que saber bien lo que es el comercio internacional, que este es un intercambio de bienes y servicios entre mercados de países diferentes que permite a los mercados nacionales proporcionar a los ciudadanos bienes y servicios que no estén disponibles en su país, mediante un intercambio entre países por importaciones e importaciones. Gracias a la existencia de este comercio internacional, se necesitaron normas que ayudaran a controlarlo, ya que cada país cuenta con una legislación que brinda cobertura jurídica en su territorio, pero no es aplicable. Por eso, al necesitar una base común de una reglamentación entre los países, se dan los Incoterms. Los Incoterms se refiere a los términos de negociación internacional. Estos fueron creados en el 1936 por la Cámara de Comercio Internacional y cuenta con una actualización cada 10 años, siendo la última del 2020. Estos tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global y así poder evitar incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones entre diferentes países. Estos auxilian en la identificación de las obligaciones entre las partes, el comprador y el vendedor, y reduce el riesgo de complicaciones legales. Como sabemos, los Incoterms cumplen ciertas funciones. Dentro de su función principal, busca facilitar el intercambio de mercancías a través de reglas uniformes que orienten a todos los involucrados en el proceso del comercio internacional. Y tenemos cuatro identificadas específicas que son que se encarga de definir aquellos estándares que deben manejar dentro del proceso de compraventa internacional y el manejo de gastos, riesgos y responsabilidades que deben llegar a cumplir las dos partes dentro de este contrato. También regula la distribución de los trámites y los documentos, usualmente documentos de aduana, que se requieren dentro de este tipo de negociación y los tipos de contrato que se establecen dentro del comercio internacional. Facilitan también las transacciones con el fin de que la negociación se dé de forma fluida y clara para las partes involucradas y regulan las condiciones de entrega de las mercancías y los puntos de entrega, así como su tiempo y todo lo referente a que la mercancía llegue a su lugar de destino. Dentro de la importancia de los Incoterms en el comercio internacional, tenemos que son la base y la forma de estandarización para que se hagan los procesos de compra y venta internacional al margen de la ley y con elementos que permiten que el comercio se dé de una forma más amplia y sencilla para las partes involucradas. Asimismo, brinda aquellos elementos concretos y específicos que pueden ser utilizados por todas las empresas del mundo. Manejan un formato internacional que trasciende las barreras lingüísticas y culturales, facilitando la comunicación entre las partes involucradas de la negociación. Y también proporcionan uniformidad, claridad y confianza para las transacciones comerciales internacionales, promoviendo la eficiencia y el crecimiento económico a nivel mundial. Ok, seguimos con los tipos de Incoterms. Dentro de estos hay 11 tipos. El primero del que les voy a hablar es el ex-works o en fábrica. Básicamente en este Incoterm, el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía lista y empacada para exportación, pero la entrega en el mismo lugar de destino, puede ser, por ejemplo, en su bodega o en su fábrica. Entonces, como vemos en la primera imagen, su obligación pues llega hasta ese primer punto antes de embarcar para llevar a puerto. Luego está FCA, que es Free Carrier o francotransportista, que básicamente el vendedor lleva la mercancía al lugar que el comprador decida conveniente. Se da todavía en una entrega en lugar de origen y puede ser antes de llegar a puerto. Entonces, en este caso se incurren con gastos por parte del vendedor de transporte y de carga de ese transporte, más no en puerto. Así que como podemos ver en la imagen,
se va hasta el cargue a un carro que le transporte antes de llegar a puerto. Seguimos con Carrier Pay To o transporte pagado a, que es el CPT, que básicamente el vendedor tiene la obligación de llevar la mercancía hasta el puerto del comprador o importador, o sea, hasta el puerto de destino, como lo vemos en la imagen. Y debe asumir la responsabilidad del embarque de la carga y debe pagar el transporte hasta el punto de destino. Y ya finalmente el comprador se asegura prácticamente de la última parte del proceso. Muy similar es el CPI, el CIP, perdón, que es Carried and Insurance Paid To, que básicamente el exportador corre con todos los gastos del transporte y es quien contrata y paga el seguro de la carga. Ahí está la diferencia. Y además se encarga de toda la documentación, pero es el comprador quien asume el riesgo si hay pérdidas y es quien va a mediar con el seguro. Bueno, el siguiente es el DAP o Delivered a Place, entregado en el lugar, que el exportador lleva la mercancía hasta el lugar de destino acordado con el vendedor y acordado, perdón, entre el vendedor y el comprador y la mercancía ya está lista para descargar. En ese caso se comparten los riesgos y costos de descarga entre el comprador o sea, el comprador es quien asume esos riesgos y ya no el vendedor. Luego el DPU, que es Deliver a Place Unloaded o entregado en el lugar descargado, el vendedor asume la mayoría de la logística, los costos y los riesgos hasta llegar al país de destino. Eso incluye el embalaje, la carga, la maniobra en puerto y todos los trámites de exportación y también incurre con gastos de transporte internacional, pero el exportador no está obligado a pago de seguros ni impuestos, ni tampoco se hace cargo de los trámites de importación. Bueno, en el caso del DDP, el vendedor tiene la responsabilidad de poner en disposición del comprador la mercancía luego de cumplir con los trámites aduaneros, tanto de exportación como de importación. Además, debe encargarse de los costos de transporte tanto a nivel nacional como internacional, excepto en el caso de la descarga del destino acordado. En el caso del FAS, bajo este Icoter, el vendedor cumple con sus obligaciones al colocar mercancía al lado del buque en el puerto de embarque acordado, habiendo completado previamente el despacho de exportación. En el FOB, la carga se traslada en puerto acordado previamente para su embarque. En este proceso, el vendedor exportador entrega la carga a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de salida. En el CRF, en esta situación, el exportador contrata al transportista para llevar la carga al país destino, mientras que el comprador es responsable de cubrir el costo del seguro para el transporte de los bienes. Y en el caso del CIF, el vendedor o exportador debe entregar la mercancía a bordo del buque o en el caso del transporte fluvial en el puerto marítimo de embarque.